en este mismo sitio, en este teatro que lleva el nombre de esta digna mujer, Teresa Carreño. Aquí, estando presente el comandante Hugo Chávez, recordaba el momento de nuestro encuentro. Oh, está Nicolás también ahí, porque luego estuvimos allí en ese balcón, allá, en ese balcón estuvimos allá, porque hubo una presentación cultural. Y recordaba el momento de nuestro encuentro, que no fue ningún accidente, no fue ninguna casualidad, fue en La Habana. Primera visita de Chávez a Fidel. Y Fidel me invitó a compartir con Chávez, escuchar su verbo encendido ahí en La Habana Vieja, en la placita Bolívar. Lo presentó el historiador de la ciudad, Eliseo, fue el que presentó a Chávez. Habló Eliseo, hizo la introducción y luego habló Chávez. Una lección magistral. Luego daría la otra lección magistral en la universidad. Y luego Fidel invitándome a acompañarlo a él y a Chávez, como solía hacerlo en su vehículo. Y ahí conversando. Y ya despidiéndome de Chávez, recuerdo que le sugerí el vínculo del movimiento que él encabezaba, que entonces tenía otro nombre, no era todavía el PSV, sino que era el MR200. Así que venía una reunión del Foro de Sao Paulo allá en El Salvador, San Salvador. Y le dije, es bueno que vayan por allá y se vinculen al foro, que en el foro los conozcan, porque en ese momento habían hasta desconfianzas en el mismo foro, y eso lo recuerda bien Salvador, que fue testigo, y cómo Chafí peleó para que se escuchara ahí la palabra de Chávez. Fue nuestro primer encuentro y él, con todo su respeto, todo su cariño para Fidel, para la Revolución Cubana, y manifestando también su cariño para la Revolución Popular Sandinista, para Sandino. Mi general, decía, mi general Sandino, decía Chávez cada vez que hablaba de Sandino, decía, el último general de a caballo, decía, y recordaba al general aquí de a caballo, al general Maizanta, el general Maizanta, sí. Pedro Pérez Delgado, Maizanta, sí lo recordaba. ¿Por qué? Porque, bueno, Sandino montó una mula allá en aquellas montañas para poder recorrer aquellas montañas de Nicaragua, en su lucha contra el imperio yanqui, contra la ocupación yanqui, contra las tropas yanqui, hasta expulsarlas de nuestras tierras.
Fue nuestro primer encuentro y ahí quedó clavado con toda la fuerza de su alma, de su espíritu. Quedó clavada. El verbo, la imagen, la pasión que despertaba a Chávez. Él fue El Salvador, les decía, fue El Salvador al encuentro del foro. Nosotros tuvimos nuestra delegación allá en el foro, participando y cerrando filas ahí con Chafí para que se respetara el movimiento que lideraba MR200, que lideraba Chávez. Tiempos difíciles, tiempos duros. Pero bueno, él haciendo camino al andar. Haciendo camino al andar. Y luego aquella gran victoria. Y luego la toma de posesión. A finales del siglo XX, de un revolucionario, reencarnación de Bolívar. Chávez. Y ahí nos encontrábamos nosotros en el Congreso. Y lo saludé. Y luego Aristóbulo me capturó. Y me metió aquella corriente de pueblo que salió del Congreso hacia el Palacio. Y fuimos ahí recorriendo las calles. En medio de ese fervor, de ese entusiasmo, de esa combatividad que solamente se había vivido en los últimos tiempos de ese siglo, con la revolución cubana y luego con la revolución sandinista. Me sentí inmerso en el triunfo revolucionario del pueblo bolivariano cuando recorríamos esas calles hacia donde luego, bueno, me coló ahí, rompiendo todo el protocolo, me coló Aristóbulo. Sí, porque no habían invitados ahí de otros países. Me coló y ya me sentó en primera fila y de repente me ve Chávez y habló, saludó y habló de Nicaragua. Estaban nombrando el gabinete, estaba juramentando el gabinete, lo recuerdo bien, Aristóbulo. Y ya sabemos lo que viene después de la batalla que llevan a las victorias cuando son revolucionarias. Viene la contrarrevolución. Ese es un principio que está instalado a lo largo de toda la historia de la humanidad. No es algo que se nos esté ocurriendo. Sino que es normal. Toda revolución tiene su contrarrevolución. Y toda contrarrevolución también luego tiene su revolución. Y vino la batalla de la revolución bolivariana a instalarse en nuestra América y en el mundo. Porque Chávez sabía que las revoluciones no pueden caminar solas y parten del principio de la solidaridad. Y esta solidaridad va
desde lo que es el compartir el pan hasta la solidaridad moral, todas tienen un valor infinito. Y Chávez, para construir esa solidaridad, bueno, llevó sus palabras, llevó sus ideas a nuestra América, incluso a los Estados Unidos de Norteamérica. Llevó sus palabras, llevó sus ideas a todos los continentes de nuestro planeta. Ocupó lo más valioso que tiene el ser humano y que es lo que dejamos cuando viajamos hacia nuevos planos de vida. Que es el tiempo que le dedicamos a la lucha por la justicia, el tiempo que le dedicamos a la lucha por la libertad, el tiempo que le dedicamos a la lucha por la dignidad de nuestros pueblos. ¿Y cómo le dedicó tiempo Chávez a este pueblo, pero también a los pueblos del mundo? Construyendo un frente de lucha que tanta falta ha hecho y continúa haciendo, un frente de lucha que trascienda nuestras fronteras para que los proyectos revolucionarios tengan un mayor campo de sustentación en un mundo en donde la hegemonía la sigue teniendo el capitalismo salvaje. En un mundo donde sigue impuesta la tiranía del capitalismo salvaje. Donde sigue impuesta la tiranía de la guerra, de las intervenciones, de los bombardeos, del crimen, del terrorismo. Y que lo practican las potencias que se dicen las mayores defensoras de la democracia. ¿Y cuánto tiempo le dedicó? Recuerdo que en el año 2006, no recuerdo qué vez, estando por aquí, por Caracas, reunido con él, me dijo, vamos para Brasil, me dice. Bueno, y en la madrugada, 4 de la mañana, 3 de la mañana, bueno, hacia Brasil. Ahí estaba Lula. Y ahí nos encontramos con Lula. Él venía ya batallando con Lula. Y Lula venía batallando con nosotros desde el triunfo de la Revolución Sandinista en el 79. Ahí conoció a Fidel Lula, allá en Nicaragua, cuando conmemoraba un primer aniversario del triunfo de la Revolución. Y nació una gran amistad. Lula, otro gran batallador. Estoy seguro que Chávez no dudaría en darle a Lula en estos momentos toda su solidaridad combativa. Están tratando de destruir lo que se ha logrado construir por la vía pacífica en nuestra América. Están tratando de destruirlo. Lo que a final de cuentas vendría a dar la razón de ese gran debate que ustedes mismos tuvieron aquí. Y es que las revoluciones solamente pueden caminar por la vía de la insurrección de los pueblos.
como que el camino que nos plantea la democracia burguesa es el camino de esas mal llamadas elecciones. Porque no es cierto, no existen elecciones libres para las fuerzas revolucionarias. No existen elecciones libres para las fuerzas progresistas. Y cuando ya resulta imposible de detener el triunfo por la vía electoral de una fuerza revolucionaria, de una fuerza progresista, vienen los golpes de Estado. Y por eso no podemos olvidarnos de lo que pasó en Chile. Y no podemos olvidarnos que aquí hubo un golpe de Estado que lo revirtió el pueblo revolucionario con las Fuerzas Armadas Patrióticas de Venezuela. Pero bueno, el desafío que tenemos planteado es seguir librando la batalla por estas vías. Ese es el desafío que tenemos. Porque en cada elección que se realice en nuestra América, ahí están las fuerzas del capitalismo global. Ahí están las fuerzas del imperialismo, que va más allá de lo que es la potencia norteamericana. Es una alianza que tiene un nombre, OTAN, una alianza militar que hace y deshace y destruye por el planeta. Y tienen su forma de conspirar para evitar los triunfos revolucionarios. Y que donde se produce un triunfo revolucionario, entonces a boicotearlo. Y sobran, como les llamaba Sandino, los peleles, que no son más que los traidores, los vendepatrias, que están listos ahí para servir de instrumento del imperio. Chávez luchando con el mismo instrumento del imperio, las elecciones, y desafiando. En una ocasión decía aquí que era como desafiar la ley de gravedad, era desafiarla. Este proceso bolivariano, que era desafiando la ley de gravedad. Pero claro, la conspiración ahí constante, permanente. El sabotaje económico no es primera vez que se presenta, se ha repetido innumerables veces. Yo recuerdo las noticias porque lo veíamos por la televisión cuando con mucha euforia, mucha alegría, celebraban el paro petrolero aquí en Venezuela. O sea, ahí ya no era un problema de precio del petróleo, Nicolás. Y estaba Chávez al frente. Fíjense. Eso era la catástrofe total. Porque no era un problema el precio del petróleo. El petróleo, bueno, ya sabemos cuántos intereses se mueven. Pero ahí era un problema ya de destruirlo. Y no les importaba destruir al país, destruir la economía con tal de acabar con el proceso revolucionario que donde estaba al frente el comandante Chávez. Y cuánta alegría de los vendepatrias. Y que no se molesten porque hablo de esa manera y van a decir que me estoy metiendo en los asuntos internos de Venezuela.
estos vendepatria se viven metiendo en los asuntos internos de Nicaragua y de todos los países donde están las fuerzas revolucionarias, se viven metiendo, ¿sí? Ahí andan ellos llamando a reunir fuerzas derechistas para trasladarles su experiencia contrarrevolucionaria, terrorista, trasladársela para que la apliquen también en nuestros países. ¿Y quiénes financian todas esas operaciones? Las financian los enemigos de los pueblos, el imperio. El imperio los promueve, los lleva de un lado para otro, los reúne, los presentan a los que asesinaron y han asesinado decenas de hermanos venezolanos en medio de esa guarimba. ¿Cuántos asesinados? El imperio ahí no dice nada. Ahí no hay derechos humanos, ni en la OEA ni en Naciones Unidas. Ahí no hay derechos humanos. Y les decía que Chávez fue con sus ideas, fue con sus acciones a los mismos Estados Unidos. Y cómo llevó también, para vergüenza del imperio, cómo llevó también programas de energía para la gente pobre de las ciudades norteamericanas, de ciudades como Nueva York, de ciudades como Washington, las grandes capitales del mundo, donde hay norteamericanos que mueren de frío. ¿Cuántas vidas salvó Chávez con ese programa para que pudieran contar con calefacción en los periodos de invierno? ¿Cuántas vidas salvó Chávez? Vidas que no salvó el imperio con todo su poder económico. Plata más que suficiente para salvar esa vida, pero el egoísmo, que es la esencia del capitalismo, no les permite ver a los que mueren de frío, como lo dijo Darío cuando visitó Nueva York. Y lo que es más triste, Dios mío, ver a los que mueren de frío y de dolor. Así lo vio Darío allá cuando recorrió Nueva York. Decía casas de 50 pisos, edificios de color. Y hablaba de las maravillas, pero a la par de todo eso decía, ahí está la gente muriendo de frío. Eso en la época de Darío. Ya hace 100 años, cuando Darío venía de retorno a Nicaragua a fallecer, centenario este año, escribía. Y en la fecha, ese programa que instaló Chávez le ha salvado la vida. Ahí no hay Comisión de Derechos Humanos de la ONU ni de la OEA que se preocupen por los que mueren de frío bajo los puentes y en las calles de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Y quiero referirme bueno, primero a esta famosa orden ejecutiva a la cual ya se han referido nuestros hermanos,
que pensábamos que la iban a suspender, pero lo que hicieron fue ratificarla nuevamente, donde, bueno, están acusando a Venezuela de ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Eso se llama declaratoria de guerra. Es una declaratoria de guerra. Eso es tan grave como el bloqueo que tienen contra Cuba. Yo no sé si a Cuba le llegaron a aplicar este principio de amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, Miguel. Si llegaron los Estados Unidos a dictar un decreto donde señalan a Cuba de ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Claro, la tenían en la lista de los países terroristas, que equivale a eso. Fíjense. Cosa más irónica, ¿verdad? Mientras se ha anunciado la visita del presidente Obama a Cuba. Y se mantiene el bloqueo contra Cuba. Cuando el presidente Obama ha dicho que esa política contra Cuba ha fracasado y que por eso hay que levantar el bloqueo, y donde todo indica que Obama está a favor de levantar el bloqueo, pero que el Congreso no lo permite. Entonces, ¿cómo nos explicamos que después de 57 años de estar conspirando contra Cuba, porque desde que triunfó la revolución, el imperio empezó a conspirar contra Cuba? Cuando finalmente, bueno, llegó un presidente que se dio cuenta que le hacía daño al imperio ese tipo de política, y entonces este presidente, para mejorar la imagen del imperio, cuando la imagen del imperio ha estado por el suelo en toda nuestra región y en nuestro planeta, entonces, con mucha inteligencia, bueno, decide dar ese paso. Porque a la par destruyó naciones enteras allá en la zona del Magreb, allá en la zona donde están países como Libia, destruidos, o Siria. Toda la inestabilidad que se sembró en toda esa zona. Entonces, bueno, como que el imperio no entiende. Y se molestan cuando recordamos la historia. Porque ellos quisieran que con esta decisión que han tomado respecto a Cuba ya nos olvidemos de la historia. Pero si es que la están repitiendo, la historia de Cuba la están repitiendo ahora con Venezuela. La están repitiendo con Venezuela. Y tendrá que llegar el momento, Nicolás, que habrá que empezar la batalla que libró Cuba ahí mismo en la Asamblea General de Naciones Unidas, para buscar los votos para que la inmensa mayoría de los pueblos que están en contra de estas acciones terroristas voten a favor de que se levante de parte de los Estados Unidos esa medida agresiva, esa amenaza en contra del pueblo bolivariano. ¿Cuántos años tendrán que pasar? Claro, todo esto lo hacen para alimentar aquí la confrontación, la destrucción, para no dar lugar a que se establezcan y se consoliden mecanismos de diálogo, como bien los ha planteado el presidente Nicolás Maduro, que le den estabilidad a este país, para poder enfrentar todos los retos que tiene que enfrentar este país. Entonces están apostando a la destrucción total
están subestimando al pueblo bolivariano y están subestimando la fortaleza de la revolución bolivariana. Y lo hace el imperio y lo hacen los que se están jugando el todo por el todo en estas conspiraciones aquí en Venezuela. Lo hacen. Porque al final de cuentas, cuando un pueblo ha despertado y cuando hay un fortalecimiento de la conciencia de ese pueblo, de que va por el camino correcto, de que hay tropiezos, de que hay problemas, que se enfrenta a un enemigo poderoso, pero que al final es el único camino que lleva a la seguridad, a la estabilidad, a la paz y a la felicidad del pueblo. Entonces, no hay Asamblea Nacional, por mucho que quieran torcer las leyes, que pueda destruir este proceso. Y para estos próximos días está anunciado, después de la reunión de París, está anunciado que a partir del 22 de abril, 22 de abril, del 22 de abril del 2016 al 21 de abril del 2017 se abren las puertas para que se firme el acta de ratificación del Acuerdo de París. Y no podemos olvidar al comandante Chávez en la COP21 allá en Copenhague, dando la batalla frente a la prepotencia de los que imponen su agenda, frente a la prepotencia de los que deciden desconocer acuerdos ya suscritos como eran los de Kioto, compromisos ya asumidos, y poner entonces una agenda que esté de acuerdo a sus intereses económicos, aunque ello signifique la destrucción del planeta. Claro, ellos apuestan a que, como los daños que ellos reciben son menores, bueno, podrán ellos salir adelante. Y que los más dañados son los países en desarrollo. Y entre los países en desarrollo, todas las islas. Y también el Istmo Centroamericano, que es una pequeña cintura ahí, está entre los países más críticos a ser afectados con todos estos fenómenos que ya están haciendo enorme daño a nuestro planeta. La sequía. Yo he visto tomas de plantas hidroeléctricas aquí en Venezuela impresionantes, plantas enormes que generan seguramente más de 1000 megavatios, mucho más. Y aquello sin una gota de agua. Sin una gota de agua. Y mientras hemos venido luchando para incorporar la energía renovable, sencillamente la destrucción del planeta no da lugar a la energía renovable. Porque ¿con qué seguridad se puede invertir en proyectos hidroeléctricos frente a pronósticos tan terribles como estos que se nos presentan todos los días? Ya no estamos hablando de especulaciones, sino de lo que son los estudios de la gente de ciencia que domina la materia y que nos dice que la catástrofe es inevitable
que ya estamos viviendo la catástrofe, no solo. Y esto que se sacó en París no es más que un acuerdo que beneficia la muerte para el planeta y en primer lugar para los países en vías de desarrollo. Inventaron una fórmula ahí que lógicamente resguarda a los países desarrollados para continuar envenenando el planeta y deja en la indefensión a los países en vías de desarrollo. Y de manera artificiosa hablan de que la meta para el año 2030, bueno, que sea de 2 grados, cuando el compromiso era de 1,5 grados el incremento. Entonces ahora vienen y ya le suben medio grado, ya van a ser 2 grados. Pero es que 2 grados traducido en la realidad actual significa 4 grados más en nuestros países. Significará 2 grados más en los países del norte. Pero significa, ya está significando más de 2 grados en nuestro país. Y eso significa más dolor, más sufrimiento, más problemas para desarrollar la agricultura. Ya se nos alerta a nosotros que tenemos que buscar nuevos tipos de cultivos que puedan enfrentar la destrucción del cambio climático. Ya nos alertan a los países productores de café de estas regiones que no olvidemos de seguir produciendo café, que hay que irse preparando para producir quién sabe qué cosa en esas tierras donde hoy producimos café, porque ya no va a ser posible producir café. Esto lo dicen los científicos, los estudios de los científicos norteamericanos, europeos y de todas partes del mundo. Y esta agenda, que yo diría que es la agenda más urgente que tiene el planeta, esta agenda está siendo tratada como suelen tratar los países del norte todos estos temas, donde tratan de imponer sus reglas, sus normas, sus intereses. Y nosotros estamos a favor de que a partir del 21 de abril ya estamos trabajando en esa dirección. Hemos estado haciendo en otros foros que se han venido realizando, donde hemos encontrado mucha receptividad de los países que están en el G77+1. Pero claro, viene la presión de la potencia. Y esa lucha con la presión de las potencias que chantajean con lo que ellos llaman cooperación, que no es más que la indemnización que apenas están abonando a estos pueblos después del saqueo a que lo han sometido por siglos. Y nosotros estamos luchando, como luchó Chávez, para que realmente se puedan tomar acuerdos que salven al planeta. Y eso significa que esta ratificación que empieza el 21 de abril plantea una nueva batalla. No podemos ir a ratificar la sentencia de muerte de nuestros pueblos, sino tenemos que ir a luchar por un acuerdo que garantice la vida de nuestros pueblos, un acuerdo justo que garantice la vida de nuestros pueblos. Queridos hermanos, queridos compañeros, ¿cuántos recuerdos nos trae de nuestro hermano comandante presidente Hugo Chávez este sitio? ¿Cuántos recuerdos nos trae inmediatamente solo llegar y entrar
en el espacio venezolano y tocar tierra venezolana, tierra de libertadores, tierra de libertadores. Y cuánto nos honra estar con este pueblo y estar con el líder de este proceso revolucionario, decidido por el comandante Chávez. Él lo decidió. Lo dijo con toda claridad. Dijo, como la luna llena, dijo. Así, usó la figura, como la luna llena. Usó esa figura. Dijo con toda la fuerza, porque sabía de los desafíos que vendrían. Sabía que el imperio y sus peleles aquí se iban a sentir alentados a pensar que ya había llegado la hora de destruir el proceso revolucionario bolivariano. Pero le decimos al comandante Hugo Chávez que así como él está presente en todos nuestros pueblos, hoy, en el tercer aniversario de su tránsito hacia la inmortalidad, le decimos que también estamos seguros que está bien guardado en el corazón del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano. Y que independientemente de los desafíos, este pueblo ha alcanzado una gran unidad, un alto grado de conciencia. Pueblo, ejército, instituciones del Estado, unidos, invitando también a la unidad a los que andan conspirando y decirles, dejen de conspirar, únanse para que podamos acabar con los problemas que están afectando al pueblo bolivariano. Querido Nicolás, nos sentimos honrados de estar nuevamente aquí en estas tierras de libertad y seguros que así como se han alcanzado victorias en momentos tan difíciles como los que reseñaba rápidamente con los famosos paros petroleros, el paro económico, me olvidó mencionar el paro económico. Fue terrible el paro económico también, cuando cerraron todas las empresas. Es que duró cantidad de tiempo. Ustedes tuvieron la capacidad, la fortaleza, la unidad, la firmeza de salir adelante, defendiendo la Constitución que nació con la revolución, y seguramente que alcanzarán nuevas victorias, Nicolás. De Nicaragua, Daniel Ortega, el pueblo presente. ¡Viva Nicaragua! En la sala Ríos Reino se pone de pie para